Bienvenidos nuevamente al curso, a la clase de diseño de estructuras de acero. Eh, Vamos a continuar. Si quieren, vamos a dar primero un repaso. O sea, vimos particularmente muy platicadito, ¿verdad? De qué era una conexión por deslizamiento. Vimos también cómo revisar aplastamiento y desgarramiento. Posteriormente platicamos sobre soldaduras, empezamos a ver cuál sería el procedimiento de la soldadura. Este, También platicamos sobre las revisiones que se tienen que hacer, que son dos: revisión de metal base, revisión de la parte de revisión del metal de aportación. Luego platicamos sobre la zona de falla de la soldadura. Este, Después ya vimos la especificación, platicamos sobre la especificación y la idea aquí era ver cómo calcular esta resistencia de la soldadura, ¿sale? Esta resistencia de la soldadura FNW en base a una expresión que viene siendo esta, ¿verdad? FNW igual 0.6 FEXX más 0.6, perdón, más 0.5 del seno a la 1.5 de teta. Y dijimos que cuando tenemos 0, ¿sale? Tenemos 0.6, ¿verdad? Cuando tenemos 90, tenemos 0.9, que nos daría una falla como en tensión. El otro caso sería una falla prácticamente en corte. Y luego platicamos sobre las resistencias, las resistencias nominales cuando tenemos una combinación de soldadura longitudinal y transversal. Y vimos que podíamos utilizar el mayor de cualquiera de estas dos expresiones. Y entonces el día de hoy vamos a dar continuidad a esto de las soldaduras y posteriormente vamos a ver la sección J4 para cerrar lo que vendría siendo con la parte de la teoría y entonces sí ver a lo mejor algunos problemas por ahí de unas conexiones simples. Unas conexiones simples y unas conexiones excéntricas. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Entonces aquí sería simbología. Acá hay. Para soldadura. Simbología para soldadura. Y entonces esto es basado en la AWS, ¿sale? Este de aquí ya es una especificación viejita. Es la AWS A24 2012. A2.4 2012 y se conoce como si mal no recuerdo, AWS se conoce como American Welding Society, ¿verdad? Que es la Sociedad Americana de Soldadura. Y esta especificación particularmente se conoce o se llama, déjeme darle para la parte de arriba, se llama símbolos estándar para soldadura, bracing, no sé qué sea bracing, y examinación no destructiva, ¿vale? Entonces esto es lo que esta norma nos da. Aquí está el número de la norma, está, ¿verdad? Y esta norma, que son 118 páginas, habla únicamente sobre la simbología para la soldadura, ¿no? O sea, es toda una especialidad el saber cómo hacer soldaduras. Aquí le voy a dar una leída nada más rápido. Dice pues, simbología básica, sale, ¿cómo se llama? Digamos, recomendaciones generales. Aquí tenemos soldaduras de filete. Aquí en este capítulo 5 habla sobre todo lo que tiene que ver con soldaduras de filete, soldaduras de tapón, soldaduras de, ay, no recuerdo cuál sería la definición de esta. Esta es soldadura como intermitente, etcétera. Pero no nada más viene eso, sino también viene
cómo hacer la examinación, ¿verdad? O sea, si necesita, por ejemplo, una radiografía, su soldadura. Entonces, si necesita una radiografía o necesita revisarse con líquidos penetrantes o lo que sea, ¿sale? También la simbología le dice, o sea, no solamente hay planos constructivos, sino también hay planos para inspección. Entonces, esto de aquí nosotros no lo vamos a ver tan a detalle, ¿sale? Simplemente vamos a ir a la última hoja, que sería la 116-117, donde viene un resumen de qué es lo que se tiene que hacer y la notación más común, ¿sale? De cómo poner la soldadura. Esta viene siendo la flecha básica, la flecha básica de soldadura. En el caso de filete, pues tenemos este de aquí. Este sería el cómo poner, cómo indicar que es de filete. La soldadura de filete puede ser, como le digo, puede ser en taller o puede ser en campo. Aquí viene cómo ponerla. Déjeme, vamos a ver si quiere cómo hacer esto, ¿no? Entonces, o sea, de la página 116 del PDF a 118 tenemos una flecha, o sea, la simbología se puede resumir. Se puede resumir. Entonces, con esta flecha, ¿vale? Esta viene siendo, así sería, esto sería como indicar soldadura. ¿Sale? Luego tenemos símbolos de ambos lados, o sea, puede ser un símbolo aquí, puede ser un símbolo acá de este lado. Luego tengo, por ejemplo, una flechita aquí, perdón, una banderita aquí, ¿sale? Tengo una bolita. Este de aquí se conoce como soldadura alrededor. Alrededor tenemos esta flechita de aquí, esta banderita que le decía que es, bueno, esta banderita representa soldadura en campo. Para empezar, como no sé si alguna vez lo comentamos en clase, no puede ser siempre la soldadura hecha en taller. No se puede hacer toda en taller porque hay piezas que las tiene que unir, o sea, ni modo que lleve toda la estructura ya armada. Entonces, hay soldadura que va a ser en campo, hay soldadura que va a ser en taller. Entonces, hay que especificar bien en nuestros planos, ¿sale? ¿Qué soldadura? Si va a ser en campo o si va a ser en taller. Acá de este lado tengo la resistencia. ¿Sale? Aquí déjame buscar aquí. ¿Sale? Aquí dice especificación, proceso y otra referencia. O sea, este viene siendo resistencia o especificación o proceso, puede ser. Acuérdense que no todos los procesos de soldadura aquí no los vimos, ¿verdad? En acero 2 sí se veían, se veían los diferentes procesos de soldadura, y no pudiéramos decir que no todas las soldaduras de penetración completa se basan en el mismo proceso. Hay soldaduras que quedan mejor con un proceso, hay soldaduras que quedan mejor con otro proceso. Entonces tenemos que ver, pues obviamente los procesos. Desafortunadamente aquí el tiempo nos limita, ¿verdad? No tenemos, es demasiada información, demasiada información. La de este curso que no podemos cumplir todo. Acá vienen siendo símbolos, déjenme poner aquí. Dice, este es lado de flecha. Lado de flecha. Hoy te lo voy a explicar eso. Lado de flecha. Otro lado de flecha. Okay. Y en estos que le digo aquí vienen símbolos. Ahorita vamos a ver unos símbolos. Como si es filete, si es tapón,
no es tapón, es tapón. Si necesita placa de respaldo, etcétera, ¿no? Muchas otras cosas, ¿no? Son algunas cosas. Luego tenemos, por ejemplo, dice R viene siendo la raíz, en la parte de arriba, viene siendo R, que representa la raíz. Luego también tenemos el acabado. Mejor se lo voy a poner en verde. Al acabado. Y luego tenemos también F, viene siendo, bueno, más bien dicho es el contorno. Es contorno y después tenemos la F que sería el acabado. Y la F viene siendo el acabado. Okay, en la parte de abajo vienen varias especificaciones, como viene siendo S. Aquí viene, lo voy a poner aquí una morada, sería S. Oh, lo cambió. Esta S representa para que sea consistente con los símbolos, ¿no? Aquí lo pongo en rojo esto. Okay. Ahora, esa S representa el tamaño de soldadura. Que viene siendo la W, ¿sale? Y aquí entre paréntesis usted puede poner, lo voy a poner aquí con otro color. Con otro color, lo que vendría siendo si mal no recuerdo es el ancho de garganta. No es necesario, generalmente lo que ponemos es el valor de S, la soldadura. Luego acá de este lado le voy a poner en otros colores L, que viene siendo la longitud. ¿Sale? Y luego si viene un guión y viene una P, ¿va? Esta P, o sea, no quiere decir que así se escribe con P, ¿va? ¿Sale? Vendría siendo el paso. Ahorita si quiere sería cuando tenemos soldadura intermitente, ¿sale? Nos indicaría el centro, a centros de cordón de soldadura intermitente, ¿sale? Entonces vamos a ver si quiere algunos símbolos, algunos símbolos. Estos de aquí es, como le decía, los blancos que aparecen aquí, lo voy a poner en línea punteada. Ya lo tiene aquí también, en azul, ¿no? Está representado en azul, dice que son los símbolos. Entonces vamos a ver si quiere algunos ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos soldadura de filete. Entonces vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, dos placas. Lo voy a poner así. Dos plaquitas. Sale, aquí le pongo, se viene una longitud, ¿no? La placa. Las dos placas. Estas placas continúan y la soldadura la voy a depositar en esta zona de aquí.
En esa zona de ahí va a venir la soldadura. La soldadura no se dibuja en el plano, ¿sale? Va a ser representada por estos símbolos. Entonces lo que vamos a hacer aquí sería, es las mismas placas, ¿no? Unas placas, vamos a suponer que tienen la misma longitud. ¿Sale? Y entonces lo que voy a hacer yo es poner un símbolo de soldadura que va a quedar más o menos así. Lo voy a poner en rojo para que se distinga. ¿Sale? Ahí está la flecha, dice que es ahí. ¿Sale? Y luego le quiero poner ese sería mi resistencia, sería E70XX. ¿Sale? Y le estoy poniendo que sea una soldadura de filete. Dice en la parte de arriba, dice que es del lado de la flecha, pues entonces lo voy a poner en la parte de abajo. ¿Sale? Y la soldadura de filete estaría representada, si usted se fija acá arriba, estaría representada por esto. ¿Sale? Entonces sería esta casita, como este triangulito. ¿Sale? Entonces sería así, ¿no? ¿Sale? Ahora, esta soldadura pues va a tener un espesor, aquí no se lo estoy poniendo, pero voy a poner aquí que sea, por ejemplo, vamos a suponer que esto de aquí son 7 milímetros, ¿sale? Y la longitud de la soldadura es de, vamos a suponer que es de 15 centímetros, que serían 150 milímetros. Entonces mi soldadura pues va a tener, como le decía, va a tener un espesor, va a tener un espesor S, ¿sale? Y una longitud L. Entonces aquí sería 7 milímetros de soldadura, 150. Okay. Eso vendría siendo la soldadura. La soldadura es la representación de la soldadura. En el caso, por ejemplo, de que tenga, este sería otro ejemplo, digo, son las mismas placas, vamos a suponer que tengo las mismas placas. ¿Sale? Y ahora la soldadura la quiero acá de este lado, donde no se ve. ¿Sale? Acá en la parte de atrás, aquí le voy a poner una línea punteada, va representando que por aquí va la soldadura en la parte de atrás, donde no se ve, y le digo, aquí en esta zona iría la soldadura, todo lo largo. ¿Sale? Entonces eso yo lo puedo representar, es el mismo espesor, ¿sale? 7 milímetros, 7 milímetros, una longitud de 150. Entonces la representación de esta soldadura sería algo así. Hay dos opciones de que la pueda indicar, ¿sale? Pero la más cómoda, de acuerdo a cómo está la figura en isométrico y todo, sería ponerla así. Lo voy a poner aquí, la soldadura aquí. Ahí está mi flecha de soldadura. Aquí está. Pero esta vez la voy a poner así. La capacidad sería E70XX, ¿sale? Y el espesor y la longitud serían 150. ¿Sale? Entonces, esto es lo que me refería con el otro lado. ¿Sale? Si usted lo pone en la parte de arriba, le está diciendo que es del lado contrario, es decir, en este lado acá. ¿Va? Eso es lo que representaría. Eso es lo que representaría ese. Si lo quiere de los dos lados, vamos a suponer que es la misma placa, menos placa, estamos conectando. Y quiero soldadura aquí,
y quiero soldadura acá en la parte posterior. En la parte posterior, sale los mismos espesores, 7 milímetros y todo, sale, pues este sería representado por algo así. ¿Sale? Entonces tendría soldadura de este lado y del otro lado. Serían las dos. ¿Sale? Los espesores pues serían 150, 7 milímetros. Esa sería la representación. Por supuesto, esta figura está muy mal hecha, ¿no? ¿Sale? Pero entonces esto de aquí me está indicando que soldadura aquí, soldadura en el otro lado, en el otro extremo. Ok, ahora, aparte de ser soldadura de filete, como le decía, hay soldaduras que se tienen que hacer, digo, algunas son en campo, otras que son ¿cómo se llama? En taller. Sale, por ejemplo, una conexión, y sería otro ejemplo, que sería ejemplos de soldadura en campo. ¿Sale? Soldadura en campo y taller. Así como las estoy poniendo estas de aquí serían de taller, Todas estas nos están diciendo que son de taller, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero conectar una conexión, por ejemplo, una viga. Aquí sí la quiero, es una conexión viga-viga. ¿Sale? Aquí tengo mi viga, la viga principal. Ahorita voy a poner la cargadora. ¿Sale? Le voy a hacer un corte aquí. ¿Sale? Y entonces me interesa, lo que voy a hacer sería soldar. Le voy a poner una placa. Le voy a poner, voy a poner una placa aquí. ¿Sale? Y le voy a poner soldadura. Voy a poner soldadura en los dos extremos, o sea, aquí y luego esta aquí. ¿Sale? Pero para la representación de esto pues sería, yo no voy a hacer la sección nomás sabemos que es así, ¿verdad? Yo tengo que definir cuál sería de taller y cuál sería de ¿cómo se llama? De campo. Entonces, lo más común sería que fuera así. Tengo yo mi viga principal, normalmente es la misma simbología, ¿sale? Y luego aquí le voy a poner la viga, corte, entonces le voy a poner la placa. Me da un segundo, déjenme nomás poner la placa aquí. Está la placa. Ok, y entonces yo le voy a poner la soldadura. Digo, la soldadura no se la voy a dibujar, estaría siendo mal, ¿sale? Y entonces le voy a decir que este de aquí, ¿vale?, sea de filete, ¿sale? Soldadura de filete en el punto de la flecha, donde está la flecha aplicada. ¿Sale? Este sería E70, por ejemplo, XX. La resistencia, vamos a suponer que también tiene 13 milímetros, por ejemplo. Tiene 13 milímetros, ¿sale? No sé cuánto aquí tendría que ponerle, por ejemplo. Vamos a ver. Entonces, que el espesor de esta soldadura, le digo, el espesor de esta soldadura sería 13 milímetros y tiene una longitud de
pues no sé, por unos 15 centímetros también, 150. Entonces aquí tendría 150, la soldadura sería 150, ¿sale? Ahí está. Pero y ahí estoy diciendo que esa va a ser en taller. Esa va a ser en taller. Y la otra es la que yo voy a hacer en campo, que es lo más común, ¿verdad? Que esta viga llegue, la sostenga, la puntee y luego posteriormente en un trabajo posterior ya sueldo completo. Entonces de acá se lo voy a poner así, se la voy a poner en azul, ¿sale? Para que las distinga, pero a final de cuentas puede ser en el mismo color. Se le va a hacer ahí, ¿sale? Va a ser una soldadura de filete en ese punto de la flecha, ¿sale? En ese punto de la flecha la soldadura es E70XX. Probablemente el espesor de esta soldadura se lo voy a poner aquí, que es de 7 milímetros. Tiene mucho, ¿verdad? Tiene mucho. 7 milímetros, 15 centímetros aquí de este lado. 150. 150. Acá de este lado también. Pero aquí vamos a poner que tiene un traslado, por ejemplo, de 7 centímetros, o sea 70. Acá de este lado también sería 70, por ejemplo. 70. No sé si me estoy siguiendo. Entonces aquí sería 70. Aquí tendría mi longitud. Mi longitud que sería de 150. ¿Sale? Y aquí serían con 7 milímetros de espesor. Y luego le estoy diciendo, házmela en campo. Con la banderita le estoy diciendo, ¿sabes qué? Házmela en campo. ¿Sale? No solamente esa, sino también esta de aquí. ¿Sale? Déjeme a ver si puedo. Bueno, así está bien. ¿Sale? Este de aquí. Lo puse. XX, ¿sale? Es soldadura de. ¿Cómo se llama? Soldadura de filete con 7 milímetros de espesor, 70 de longitud. Aquí le voy a poner que va de campo también, ¿verdad? Y esta de aquí, pues se puede replicar inclusive, ¿verdad? O sea, déjeme, a lo mejor valdría la pena. Dame un segundo a ver si puedo. Me gustó mucho. Entonces, como le decía, ponerle a lo mejor 2 flechas. O sea, poner una flecha aquí, ¿sale? Y otra flecha acá, ¿sale? Y entonces sería, ahí me ahorro yo soldadura. Ahora, acuérdese que esta pieza, aquí también le voy a poner el corte. No quería ponérselo, pero yo creo que valdría la pena para ejemplificar algo. Aquí sería, vamos a suponer que yo tengo aquí mi corte, ¿sale? Este es mi corte A-A, mi corte A-A, y entonces en el corte, pues yo vería mi viga, y entonces vería, por ejemplo, que tiene se vería la viga, otra viga, el patín y el patín, ¿no? Y entonces vería yo las placas, esta continua, o sea, se vendría siendo la sección transversal. Entonces se verían, por ejemplo, las placas, ¿vale? Y entonces tiene 2 placas, se ven que son 2 placas de un lado y del otro, ¿sale? Se ven las 2 placas. Entonces esas por supuesto que también van a estar soldadas. Entonces no solamente le voy a poner, o sea, esta misma representación, o sea, si tiene las 2 placas, con esta misma representación puedo hacer todo. Con esta misma representación, digo, lo correcto es, cuando usted dibuja, es dibujar varias. Aquí tengo, digo, sería la sección, aquí se me olvidó ponerle que era la sección A-A. Toda representación gráfica, eso es lo engorroso también del diseño de estructuras de acero, que tiene demasiados planos y necesita ver demasiado por todos lados. O sea, vendría siendo por ejemplo, la elevación. Esta es la elevación.
necesitaría ver la sección y a lo mejor ver una planta, a ver cómo están conectadas, ¿sale? Entonces tendría que ser de perdido 3 dibujos de estos, pero con esta representación. En este caso, con una sola representación yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo también una placa del otro lado, ¿sale? Entonces necesito la soldadura de filete del lado que veo y del lado de donde no veo, o sea, en la parte posterior. Acá de este lado también y acá de este lado también. Pero nótese que estas sí quedaron, que eran de campo, ¿sale? Esas sí quedaron de campo. Ok, en el caso de soldadura todo alrededor, sale, pues también se puede poner, sale, ya no me quiero meter tanto, ya tenemos como media hora y todavía tenemos que ver parte de la J4 y a lo mejor ver un ejemplo, a ver si podemos alcanzar a verlo hoy. Si no, como quiera tenemos todavía tiempo, ¿no? Pero bueno, el hecho es de que sería la misma representación, o sea, sería todo en una sola representación, que a lo mejor está un poquito amontonado, a lo mejor valdría la pena unas correcciones de 70, mira, ahí está, o sea, mejor, ¿sale? Y aquí me faltó poner bien la banderita, ¿vale? Pero es soldadura de campo. Entonces, ahora sí, déjeme mostrarle también esto que veíamos de la raíz. Se me olvidó otras cosas como los ángulos, todo eso, ¿sale? Porque a lo mejor aunque aquí vamos a ver puro diseño de soldadura de filete, ¿sale? En la práctica profesional probablemente va a haber soldadura de otro tipo. Entonces aquí tendríamos soldadura de penetración, ¿sale? Y puede ser penetración completa o puede ser penetración parcial. Entonces, esta soldadura vendría siendo este tipo. Generalmente esta soldadura de penetración se lleva a través de biselados. Y estos biselados pueden hacer así, ¿sale? Como estos de aquí. Ahorita les voy a explicar qué es cada uno de estos. También la soldadura, si es cóncava o convexa, o si es, ¿cómo dice? Melt-through, que le llaman, también puede ser. Si necesita una placa de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que usted quiere conectar, que esto es bien común, ¿sale? Que usted quiere conectar una conexión viga columna, esta es mi columna, sale mi viga, esta es mi viga, sale. Aquí me hace falta colocarle unas placas, déjenme colocarle unas placas aquí, voy a poner dos placas distintas, y otras verdes que vendrían siendo las cubre placas de la parte de arriba, ¿sale? Que generalmente son más gorditas, ¿sale? Bueno, ya la regué en dibujarla, ahorita voy a tener que corregirla como quiera, dame un segundo. Entonces, este de aquí, vamos a suponer que a mí me interesa, estas placas verdes generalmente se soldan en taller, ¿sale? Y estas generalmente también son penetración completa, porque la penetración completa es la única que me garantiza que el material tiene continuidad. El filete, pues, la soldadura puede ser como le conocemos como cruda, puede estar cacahuateada, ¿sale? Pero esta sí debe de estar bien, digamos, bien hecha, ¿verdad? Porque esta es en taller, no debe de tener ningún problema, ¿sale? Sí, si pudiéramos ir al árbol de conexiones, bueno, desafortunadamente esto de la pandemia nos pegó mucho. Generalmente lo que ocurre es de que se hace esto, ¿sale? Usted se fija, hay un huequito en la placa, aquí se ve verde, pero ya ni modo, unos huequitos en la placa. Esos huequitos en la placa, déjenme quitarles estos para que los vea bien. Ahí está, más o menos. Y entonces lo que se va a hacer es rellenar de soldadura todo esto,
¿Sale? Que puede ser, como le digo, cóncava. Aquí se lo voy a poner cóncava. O puede ser plana, aquí como esta, se lo voy a poner que es plana. ¿Va? Es plana, de aquí sí es, bueno, no sé si es cóncava o convexa, se me hace que es convexa, perdón. Convexa, cóncava sería al revés, perdón. Entonces es convexa. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí esta soldadura, o sea, ya para la representación, ¿sale? Yo voy a hacer, inclusive también puede tener una separación, o sea, déjeme a lo mejor hacer un poquito más en grande una de estas, le hago una de estas, y se ve más en grande de lo que está pasando, ¿sale? Y entonces va a tener las placas del perfil, aquí va a tener de lo que vendría siendo lo del perfil, también. ¿Sale? Y luego aquí aparecen las placas verdes. ¿Sale? Estas continúan hacia allá. Ah, ya la regué. No lo que quería dibujar. Ahí está. Y ahora sí. Estas continúan hacia allá. ¿Sale? Y entonces hay o sea, le digo, esto se llena de soldadura. ¿Sale? Y se va a dejar un acabado, le digo, un acabado convexo, ¿sale? Sin pulir o sin nada, ¿no? Simplemente convexo, ¿sale? Pero si usted se fija, aquí hay una separación pequeña, esto se llama raíz, ya lo habíamos puesto arriba, raíz. Y vamos a suponer que dejaron 3 milímetros, en este caso, 3 milímetros de separación para que pueda entrar bien la soldadura. Sale el ángulo que le hicieron aquí para esta soldadura. Tiene aquí, que lo vamos a llamar teta, o lo vamos a poner alfa mejor, sería 45 grados, por ejemplo. Sale. Y luego tenemos la soldadura, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esa representación, como le digo, esta representación vendría siendo más o menos así. Voy a poner así. ¿Sale? Sí le puede dibujar los cortes en las placas, sin embargo no debe dibujar la soldadura. Inclusive yo no dibujaría, si fuera mi plano, no dibujaría yo los cortes en las placas, ¿vale? Porque eso va a ser representado por el símbolo de soldadura. Aquí vendría, nótese que no le estoy poniendo cómo estoy conectando la placa morada, esa no la estoy poniendo, solamente estoy poniendo las verdes, ¿ok? Están, estas son las placas, aquí está la otra placa, ¿sale? Y acá de este lado continúo. Ok, y entonces, por ejemplo, yo quiero soldadura, como le decía. ¿Sale? Soldadura que sea E70XX, resistencia, que sea en taller, no lo voy a poner que sea en porque para hacer una soldadura de este tipo no se pueden hacer, no se deben de hacer en campo, porque no va a poder estar supervisando y le pueden meter lo que se conoce como un pescado. Un pescado, ¿sale? Es tener, pues ustedes, como está biselado, no sé si me estoy explicando, como está biselado, lo que hacen es meterle una varilla para ahorrarse, porque esto es rellenar, ¿verdad? Y tarda muchísimo tiempo en estar rellenando poco a poco cada una de estas, o sea, que todo este relleno de soldadura, ¿sale? Que es bastante, a lo mejor serían unos 3/4 de pulgada, por ejemplo, de soldadura, ¿sale? Entonces lo que hacen es le meten una varilla a lo largo, ¿sale? A lo largo, y entonces ya no tienen que rellenar todo eso, sino nomás un pedazo, pero no quedó ganchada la soldadura, ¿sale? Entonces le digo, no les sugiero que hagan esto. Esto de aquí es un error, ¿sale? Es un delito, porque puede esto le digo, esto no está realmente agarrado, ¿sale? Entonces lo correcto, esto es lo que se conoce como un pescado. Entonces lo correcto sería que estas las hicieran en taller. Ahora, ¿qué soldadura va a ser? Pues va a ser una soldadura, como le digo, de tapón, bueno, de penetración, ¿sale? De penetración.
aquí está plug o slot, ¿verdad? Vendría siendo de tapón. Entonces sería una soldadura de tapón, ¿sale? Pero nada más que necesito darle el biselado, ¿sale? Y ese biselado va a estar dado por esto de aquí, ¿sale? Va a estar dado por este de aquí. Sí. Estas figuras, entonces la placa de la izquierda es plana, ¿sale? Inclusive se lo voy a quitar, ¿verdad? ¿Sale? Porque de hecho no es donde está, es del otro lado, ¿eh? Es del otro lado, porque la soldadura va arriba y aquí se lo estoy poniendo en la parte de abajo. Entonces la soldadura sería acá de este lado. Luego, eh, el, el filete debería de ser así, recto aquí y luego así. ¿Verdad? Eso viene siendo perdón, el bisel. Soldadura de tapón, recto aquí. Aquí le va a poner el ángulo 45 grados. ¿Sale? La raíz en la parte de arriba, acuérdense que por aquí veníamos una R, aquí está. La raíz es la separación que yo tengo. ¿Sale? Esta raíz dije que eran 3 milímetros, entonces aquí le voy a poner que es 3 milímetros. ¿Sale? Y luego aquí le voy a poner, inclusive debo de ponerle si es el tipo de soldadura, SWAM, no me acuerdo si es WAM o no recuerdo. ¿Sale? Pero aquí también tengo que ponerle el tipo de proceso que debe de tener, ¿sale? Entonces es soldadura de tapón, ¿sale? Con un bisel, o sea, la placa esta permanece plana, de este lado inclinada, aquí tendría 45 grados, ese sería el ángulo, ¿sale? Y luego el relleno, pues aquí tendría que ponerle todo el espesor, no sé, como le digo, si son 3/4 de pulgada, es decir, 19 milímetros, pues aquí tendría que ponerle 19 milímetros de soldadura, ¿sale? La longitud de soldadura hacia allá al fondo, ¿sale? Pues vamos a suponer que es el ancho de una viga, son 12 pulgadas, son 30 centímetros, entonces 30, 300 milímetros. ¿Sale? Entonces, más o menos así me quedaría con una raíz de 3. ¿Sale? Se me olvidó ponerle el acabado. El acabado aquí es convexo. Entonces tengo que ponerle que es convexo. Curvita. ¿Sale? Y el acabado, como le digo, el acabado es esta F que aparece aquí. Que generalmente, déjenme ver dónde aparece. No lo veo. No lo veo. No lo veo. Que se supone que si es acabado pulido, si es acabado lo que sea. ¿Vale? Yo no lo veo. Pero bueno, déjenme. Eso se lo busco después. Entonces, así vendría. Aquí nos hace falta todavía un acabado, ¿verdad? Si es un acabado pulido, si es un acabado lo que sea, ¿no? Entonces, esto vendría siendo una soldadura de este tipo, ¿sale? Acá de este lado, pues es parecida. La parte de arriba, aquí se indica. E70XX o lo que sea, el proceso es SWAM. El proceso, no el proceso. Se me hace que es así, SWAM, no me acuerdo si es SWAM. ¿Sale? ¿Sale? Pero bueno, si lleva el proceso. Aquí tiene. Aquí tiene el ángulo que se le va a dar. ¿Sale? Aquí ya no le voy a cambiar los colores, nada más le voy a dar así. Aquí serían 45 grados. ¿Sale? La soldadura, como le diga, es una soldadura de tapón. Sale con una raíz 3 de 3. Igual, no se lo puse acá, pero pues igual 3. ¿Sale? Pero esta sí va a ser liso. ¿Ok? Y pues el espesor, perdón, aquí serían 300, acá de este lado 19 también. Por decir algo, ¿no? Estamos nomás hablando, ¿no? Entonces más o menos iría representado así, ¿no? Esa sería la representación de un tipo de soldadura. Y pues la de alrededor, pues no hay que decirle más, ¿verdad? La de alrededor simplemente es si yo voy a poner soldadura a todo alrededor de lo que es mi perfil, ¿sale? Que puede ser, por ejemplo, en una placa base, soldadura alrededor, aquí lo voy a poner solo.
alrededor. ¿Sale? Por ejemplo, una placa base, que las placas bases no se recomienda que se soldure alrededor, ahí viene también en la guía. En la guía de diseño 1, ¿sale? Entonces vamos a suponer que yo quiero que tenga soldadura todo alrededor, no sé, tengo mucha lana, ¿sale? Entonces tiene toda la soldadura alrededor, todo. Esta es mi placa base, va la de abajo, ¿vale? Esta en planta, está la soldadura, y entonces digo, pues para no poner todo eso, simplemente pongo la placa, pongo la viga, ¿sale? Y simplemente le ponemos la flecha. La capacidad de 70xx. El espesor, aquí sí tengo que poner el espesor. Vamos a suponer que son 7 milímetros. ¿Sale? Y aquí sería todo alrededor. Todo alrededor. La quiero en campo, pues le pongo la banderita, ¿no? ¿Sale? No la quiero que sea en taller, que lo más seguro que debe de hacerse así en taller, pues que sea así. ¿Sale? Quiero que el perfil tenga un biselado, que es lo que de preferencia sería, pues le ponemos un biselado, ¿sale? Que la placa vaya con un bisel, ¿no? 30 grados, inclusive hasta ni siquiera es necesario hacerlo completo, aquí puede ser 30 grados, no necesariamente tiene que ser 45, puede ser 30 grados, o puede ser lo que usted quiera, ¿no? Entonces, ahí está. Eso vendría siendo este tipo de soldadura, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a continuar con la parte de los elementos de la conexión, o sea, revisión a elementos de la conexión. ¿Sale? Esta es la sección J4. ¿Sale? Y está bien rápido, está dividido por tensión, cortante, bloque de corte, no sé si compresión y flexión. ¿Sale? Entonces creo que cada una de estas, aquí sería J41, J42, J43. Lo que sí no estoy seguro si este es J44, ahorita lo checamos. Y si este es J45. Estas son las dos que no, generalmente no las usamos. El de la compresión se debe usar para este tipo de conexiones, donde usted va a revisar la compresión en la placa, ¿va? Se revisa, se utiliza el ancho de 1, ¿verdad? Se calcula el KLNR de esta placa, ¿va? Asumiendo que esta es la longitud efectiva, pues calcula un KLNR, y si es menor que 22, pues trabaja como si fuera influencia nada más, ¿no? Entonces déjame checarlo nada más. Entonces vamos a la especificación. Aquí está J41, tensión. Lo que ya habíamos visto en la primera fase, ¿sale? Es fluencia, resistencia nominal FIE por AG, así como está. Luego resistencia a la ruptura, ¿sale? Pues por el área efectiva, lo mismo que vimos en la sección de 3, miren, la sección de 3, ¿vale? En el otro caso, tenemos el cortante, el J42, ¿sale? Es bajo esta ecuación, donde tenemos área de corte gruesa, ¿sale? Lo hemos visto, ahorita si quieren vamos a ver algunos casos, sobre todo, por ejemplo, para la conexión, hay que ver esa conexión de viga a viga, un ejemplo de una conexión viga a viga, o de una conexión que puede ser también, por ejemplo, una ménsula. A lo mejor yo creo que con esa de la ménsula sería más que suficiente. Y luego tenemos la ruptura, igualito, 2.6 FU, el área neta de corte, ¿sale? El procedimiento de cálculo de las áreas netas y gruesas es igualito al de la sección B,
¿Sale? Es decir, el área gruesa es sin considerar huecos. El área neta es considerando huecos, agregando un octavo adicional al diámetro, ¿verdad? Siempre y cuando los tornillos sean menor que 1 pulgada. ¿Okay? En el caso del bloque de corte, pues ya vimos la ecuación. Aquí está la misma ecuación que vimos. ¿Vale? Área neta de corte, área neta de tensión, área gruesa de corte, área neta de tensión. ¿Vale? El factor VS, dependiendo de lo que estemos revisando, sería 1 o 0.5. También vimos casos, perdón, aquí le dije 22, pero es 25. Esta es la resistencia que le decía. J44 habla sobre la capacidad de compresión de un perfil. ¿Sale? Si KLNR es menor que 25 o igual a 25, usted simplemente multiplica por FY. ¿Sale? Como el caso de la placa que le decía en la parte de arriba. Si KLNR es mayor que 25, entonces aplica el capítulo E. Ahí tiene que meterle trabajo en base al capítulo E. ¿Sale? Y en el 5, pues es nada más lo que venga del capítulo F. Dice la resistencia disponible a flexión, ¿sale? De los elementos afectados debe ser el valor menor obtenido de acuerdo a los estados límites de flexión de fluencia, pandeo local, pandeo lateral torsional y flexión por ruptura. ¿Sale? Entonces, pues es lo que vimos también nuestro salvo flexión por ruptura. ¿Sale? Prácticamente fue lo que vimos en nuestra revisión, ¿no? ¿Okay? Entonces, esto ya no lo voy a meter tanto. Esto de aquí simplemente es leerlo, ya sabemos cómo calcularlo. Aquí, si acaso, le podemos poner que tiene 2, por ejemplo, la de tensión tiene 2, que es ruptura. Aquí tendría fluencia. En corte también tenemos 2, ruptura, fluencia. En este también, bueno, tenemos nada más ruptura y fluencia, ¿verdad? Pero es simplemente la ecuación. Vamos a seguir la ecuación. Compresión, pues lo que nos diga, si KLNR es menor que 25, ¿sale? Aquí tiene que la capacidad es el área gruesa por FY, ¿sale? Si KLNR es mayor que 25, entonces capítulo E. ¿Sale? Y en el caso de flexión, ¿sale? Pues es capítulo E. Lo único que es, ¿no? Entonces, pues ahí está. Entonces vamos a entrar entonces a lo que vendría siendo los ejemplos. Déjeme buscar un ejemplo para usted. De mis notas de 02. ¿Sale? Y ahorita regreso, le voy a poner pausa para poder hacerlo completo. Muy bien, entonces vamos a poner el problema 1. Este sería el problema 1. Este mismo problema lo vamos a hacer tanto para tornillería como para soldadura, ¿de acuerdo? Y la soldadura lo vamos a aplicar para los tres casos. Vamos a calcular soldaduras máximas, mínimas, y sería soldadura longitudinal, soldadura transversal y demás, ¿no? Entonces vamos, si quiere, a ver. Entonces el ejemplo aquí sería: determine la conexión atornillada, es decir, tornillos requeridos, para la conexión mostrada. Okay, la conexión va a ser así. Una conexión simple. Voy a poner aquí una placa. Una vez. Estas serían dos placas, 2 PL de 5 por media. Ok, de 5 por media, donde esto es 5 y el espesor de esta placa pues es media. Ok,
La carga actuante está definida con una carga viva de 20 y una carga muerta de 20 y una carga viva de 60. Son keeps, ¿verdad? O sea, el diseño va a ser en base a LRFD, diseño en base a LRFD, ¿sale? Y revise las conexiones, la conexión, revise los elementos de la conexión. Okay, los elementos de la conexión. O sea, no nada más es cumplir con tornillos, sino revisar. Aquí vamos a ver qué cantidad de tornillos, no sé si 6 o cuántos quepa, ¿no? ¿Sale? Y cuántos requerimos. Entonces vamos a calcular, ¿sale? En base a la resistencia nominal, la cantidad de tornillos requeridos, ¿no? ¿Sale? Entonces, por lo pronto, vamos a hacer una propuesta de tornillos de 5 octavos. Serían tornillos de alta resistencia con un diámetro de 5 octavos. ¿Vale? Un diámetro de 5 octavos, a ver cómo anda. Y en base a esto, pues, checamos, ¿no? Entonces vamos a hacer el procedimiento. Entonces, lo primerito que hay que evaluar en este tipo de problemas, ¿sale? O de diseño, sería la carga actuante. Entonces, aquí sería carga actuante. ¿Sale? Entonces, la carga actuante, que sería la carga requerida, es igual a 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva, por la combinación de ASD. Entonces, aquí tendría 1.2 por 20 más 1.6 por 60. ¿Sale? Entonces, aquí tendría yo 120. ¿Sale? Aquí se me olvidó hacerle un corte a esto. ¿Sale? Se me olvidó hacerle un corte aquí a la diagonal. ¿Sale? Pero ese corte, pues veríamos dos placas, ¿verdad? La placa de conexión, ¿vale? La placa de conexión y la otra. O sea, una placa, la placa de conexión y otra placa, ¿verdad? Esta sería la sección A'. ¿Sale? Entonces tenemos, pues no sé, los 3 tornillos. No sé, es lo que vamos a ver cómo podemos alojarlo, ¿no? Entonces, listo, tenemos la carga actuante. Ahora la resistencia nominal sale de la sección. Vamos a la sección J36, ¿sale? Para calcular la resistencia en base a esta ecuación, ¿sale? Entonces la resistencia nominal, que sería 1.2 sería determinación de tornillos, ¿vale? Determinación de tornillos. Entonces aquí de la sección J36 sale la resistencia por tornillo es 2 puntos y sería resistencia nominal igual a Fn por AB, ¿sale? Pero en este caso, como están trabajando a corte, para corte, aquí usted tendría para corte, sería FNV, sale por AB. Y entonces, ¿dónde de la tabla J32 sale FNV, que es la resistencia a corte del tornillo, recuerden que es 54 KSI.
¿sale? Con plano, con rosca incluida en plano de conexión. ¿Vale? Con rosca incluida en plano de conexión. Déjeme ir si quiere, como quiera mostrárselo. En la tabla J32, la capacidad para los tornillos del grupo A sale con la rosca no excluida, ¿verdad? O sea, con la rosca incluida desde 54 KSI, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar esos 54 KSI para el cálculo. Entonces la resistencia, aquí sería la resistencia, bueno, déjenme ponerlo. Entonces, por lo tanto, el área AB, que sería pi, aquí estamos proponiendo de 5 octavos, al cuadrado sobre 4, ¿sale? Esto nos va a dar el área que requerimos, eso sería 5 entre 8, ¿sale? Por 5, por 3, 14, 16 y entre 4, esto me da 0.3068 pulgadas cuadradas. Entonces la resistencia nominal por tornillo es igual a 0.3068 por 54. ¿Sale? Entonces cada uno me va a aguantar 16.57 gibbs. ¿Okay? Ahora, la resistencia total es, y acuérdense que dimos una ecuación que sería capacidad nominal es igual a el número de planos de corte por el número de tornillos, sale por la resistencia nominal. ¿Sale? Entonces tenemos aquí este de aquí, ¿sale? Y ya con phi, pues sería phi, la capacidad nominal es igual a phi, el número de planos de corte, el número de tornillos y la resistencia nominal por tornillo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, entonces igualando, usted tiene que PR es igual a phi capacidad nominal, ¿sale? Entonces aquí usted tendría 120, que es mi carga actuante, aquí tendría 120, ¿sale? Es igual a phi, que es 0.75 de acuerdo a la especificación. Vamos a regresarnos si quiere a la especificación, aquí está. Estamos en la sección J36, ¿sale? Phi es 0.75, luego tengo los planos de corte, en este caso tengo dos planos de corte, de acuerdo a esta conexión, aquí tendría 1, 2, aquí, dos planos de corte, 1, 2 planos de corte, ¿sale? Lo que no tengo es el número de tornillos, entonces sería 2, que es el plano de corte, luego el número de tornillos, que no lo conozco, pero sí tengo la resistencia por tornillo, que serían 16.57, 16.57. Entonces ya con esta información yo puedo despejar el número de tornillos que se requieren, ¿sale? El número de tornillos que se requieren entonces serían 120 entre 0.75 por 2 y por 16.57. Serían 120 entre 0.75 entre 2 y entre 16.57. Y eso me da 4.83 tornillos, ¿sale? Pero yo no voy a poner 4.83, ¿sale? Yo no, ni tampoco voy a poner 5, voy a poner 6, entonces tendría NB igual a 6 propuesta de 6 tornillos, ¿sale? Entonces aquí están 6 tornillos, ¿sale? Entonces vamos a ver cómo vamos a alojar los tornillos. Entonces ahora de la sección, ¿sale? Aquí vamos a poner 1.3 sería distribución de tornillos, y aquí vamos entonces a hacer nuestro dibujo, ¿sale? Yo lo que voy a hacer sería proponer 6,
¿sale? Ya de hecho más o menos tenía la idea. Lo que pasa es que si usted se fijó ahorita, tenía este problema, lo tenía con tornillos de 3/4. Entonces dije, más o menos debe andar en eso, ¿no? Con 5/8. ¿Sale? Y es más cómodo trabajar con 5/8 porque a la hora de hacer el cálculo, a la hora de hacer el cálculo para las áreas netas, pues le quita 1/8 directo, ¿no? Eso sería me quedaría 3/4. Entonces aquí tendría 6 perforaciones. Vamos a ver entonces cómo debemos de acomodarlos y a ver si caben primero que nada, ¿no? Entonces tenemos que checar la sección J3, J3.5 y J3.4 y J3.3 para ver la separación máxima que tendría. En el caso de la separación J3.3 no hay ningún problema, simplemente vamos a hacer el cálculo. Entonces aquí de la sección, bueno, aquí sí sería forzado, en el caso vertical. Entonces la sección J3.3, ¿sale? La separación mínima que deben de tener es 2.67 diámetro del tornillo, ¿sale? Y la separación preferente, que a mí me gusta más, sería 3 diámetro de tornillo. Entonces aquí tendría 2.67 5/8, que es el diámetro que estamos proponiendo. Acá de este lado tendríamos 3 por 5/8. Y entonces a ver qué nos da, a ver cuál es el que... bueno, yo voy a utilizar el preferente, ¿de acuerdo? 3 por 5 entre 8, eso me da 1.87, 5 pulgadas. Y en el caso de 2.67 por 5 y entre 8 me da 1.67. Sería 1.67 pulgadas. 1.67. Entonces lo que vamos a tener es, esto sería 1. Hay que checar también las distancias a borde, ¿sale? De la sección J3.4, ¿sale? Y la tabla J3.4, si mal no recuerdo también. Sí, J3.4 también. Y la tabla J3.4, ¿sale? La separación mínima al borde es igual a 7/8 de pulgada, ¿sale? Para un diámetro de tornillo de 5/8. O sea, aquí se lo voy a poner. Aquí está. Pues para 5/8, ¿sale? Yo necesito al menos al borde 7/8. Entonces prácticamente pudiéramos decir, ¿sale? Si estos son 5, ¿sale? Pues yo lo que voy a hacer es proponer, a ver si puedo poner 1, ¿sale? A ver si al centro de tornillo, o sea, de aquí, del centro de tornillo al borde, pues le voy a poner que sea 1, al centro de tornillo al borde le voy a pedir que sea otro 1, ¿sale? Y entre los tornillos pues le voy a poner 3, ¿verdad? Para que hagan 5, ¿sale? Entonces en este caso 3, que es mi separación entre tornillos, 3 pulgadas, separación entre tornillos, ¿sale? Pues es mayor que 1.875, que es mi separación preferente. Por lo tanto, ok, cumple. ¿Sale? Mi separación a borde es de 1 pulgada, ¿sale? Y que es mayor que 7/8 de pulgada que yo necesito, ¿sale? Por lo tanto, también cumple. Y luego tenemos las separaciones a los, o sea, horizontal, ¿sale? Yo aquí puedo poner, por ejemplo, 1 pulgada. También pudiera yo poner 1 pulgada, ¿sale? Y mantener 2 pulgadas, 2 pulgadas y 2 pulgadas, ¿sale? Y luego acá dejar al menos otra pulgada más, ¿sale? Pero esto sería al borde de esta placa, la revisión
para que cumpla, ¿no? Entonces, en este caso, ahí tendría yo el mínimo. No sería muy conveniente dejarlo con el mínimo, bueno, o sea, con el preferente, ¿sale? Probablemente no nos va a cumplir, pero bueno, pues el chiste es ver cómo nos va a dar, ¿no? O sea, tener una idea. Entonces, en el caso de la separación, aquí yo estoy poniendo 2 pulgadas. En este caso, 2 pulgadas es mayor que 1.875 pulgadas, por lo tanto, ok, ¿sale? Y la separación a borde, pues sigo teniendo 1 pulgada, que es mayor a 7 octavos. Voy a quitar estos. Que también me da ok. Entonces, estos de aquí, acuérdense que son horizontales. Y estos de aquí, la verde, vendría siendo la vertical. Como quiera tienen los colores ahí. Entonces, ahí estoy cumpliendo, ¿sale? Estoy cumpliendo con esto. Y luego, además, me hace falta revisar que la separación no exceda acuérdense que al borde, digo, no voy a tener ningún problema, ¿verdad? No voy a tener ningún problema porque, bueno, yo creo que no debería tener ningún problema. Para la sección J35, ¿sale? Acuérdense que es a borde, me dice que es o 6 pulgadas o 12 veces el espesor de la placa, ¿sale? En mi caso tengo yo placa de 6, perdón, de media, ¿sale? Entonces me va a quedar en 6 pulgadas, o sea, no hay ningún problema. Yo tengo al borde 1 pulgada, entonces está bien. Y en el caso el extremo, perdón, la parte central, pues serían 14 por media me da 7, ¿sale? Yo tengo la separación máxima entre ellos serían 3, ¿sale? Entonces no voy a tener ningún problema. Con estas separaciones, estas separaciones es cuestión de que usted lo cheque, ¿no? ¿Sale? Pero estas separaciones, ¿sale? Aquí le voy a poner las separaciones chinelas. Cumplen con J35 también, ¿sale? Que serían separaciones máximas, esos S máximos. En general las están cumpliendo, ¿no? ¿Sale? Ya no las revisé, ¿verdad? Porque, digo, la revisé así nada más platicadas, ¿verdad? Pero sí están cumpliendo, ¿no? Entonces, ahora sí, entonces vamos a continuar con el cálculo. ¿Sale? Esta separación de qué va a depender que así se quede, pues tiene que cumplir con todo. Tiene que cumplir con bloque de corte, tiene que cumplir con ¿cómo se llama? Con ruptura en tensión, ¿sale? Y tiene que cumplir además con el aplastamiento, que es lo que voy a revisar a lo siguiente, ¿verdad? Estamos en la sección J3, o sea, todo lo primero lo voy a revisar en base a la sección J3. Entonces, aquí ya en la sección J3 ya estoy cumpliendo con la resistencia por tornillos, ¿verdad? Sería J3, 6. Y luego me regreso a la 3, 4 y 5, y aquí también ya estoy cumpliendo. Ahora lo que me hace falta es cumplir con J3, 10. Entonces aquí tendríamos 1.3, perdón, 1.4, ¿no? 1.4, revisión de aplastamiento y desgarramiento. Desgarramiento. Esto es la revisión, esto es basado en la sección J310. Entonces vamos a la sección J310 para ver qué nos dice cómo calcular LC, porque es la distancia. LC dice la distancia libre en la dirección de la fuerza entre los paños de la perforación, ¿sale? Pues ahí vamos a tener que hacer un calculillo. Entonces vamos a ver cómo quedó. O sea, yo tengo, esta es la nueva distribución basada en la sección J3 y en las placas
Ahora, acuérdense que tengo dos placas, dos placas. ¿Sale? Solamente voy a calcular la capacidad de una. Y luego la voy a multiplicar por 2. Entonces la carga va en esta dirección, las longitudes LC van a ser las que voy a definir aquí. ¿Sale? Me hace falta definir primero las dimensiones a centros, aquí están. Estas dimensiones ya las tengo, serían 2. 2. Esta también de aquí sería 2. Y este de aquí al borde sería 1. 1 pulgada, 2 pulgadas, 2 pulgadas. Ok, entonces lo que yo quiero definir sería la distancia esta que hay de aquí a aquí. Esta la voy a llamar LC1. Esta es igual, la distancia es a paños de perforación. Y acá de este lado le voy a poner LC2. Okay. Entonces, ahora sí, vamos a poner el diámetro del tornillo es 5 octavos. ¿Sale? Y entonces nos hace falta el diámetro de perforación. ¿Sale? Acuérdense que era el diámetro de tornillo más un 16. El diámetro del tornillo más un 16avo de pulgada. Entonces eso nos va a dar, a ver qué nos da, sería 5 entre 8 más 1 entre 16. ¿Sale? Nos da 0.68. 75 pulgadas. ¿Sale? Nótese que no estoy calculando el diámetro neto. El diámetro neto es dB más o DH más un 16 o dB más un octavo, ¿no? En el caso para tornillos menores a 1 pulgada, ¿no? Este no lo estoy calculando. En este momento no. ¿Sale? Ese no. Estoy calculando solamente la perforación. El diámetro de la perforación. Entonces LC1 va a estar calculado a 2, ¿verdad? Menos 0.6875. ¿Sale? ¿Por qué 0.7875? Porque de este lado yo tengo medio diámetro, DH, ¿verdad? DH sobre 2. Y de este lado también tengo yo un DH sobre 2. ¿Vale? Entonces, pues ahí es lo que me va a quedar. Entonces ahí sería menos 2, me va a dar 1.3125 pulgadas. Y en el caso de LC2, pues yo voy a tener 1 pulgada menos 0.6875, pero este sí se va a hacer entre 2, ¿verdad? Porque es un diámetro, un diámetro, es la mitad de un diámetro, sería DH entre 2. Entonces sería 0.6875 entre 2 y luego menos 1. Eso me va a dar 0.65 pulgadas. Ok. Entonces ahora sí voy a calcular la capacidad, o sea, la resistencia nominal. Primero voy a revisar por desgarramiento, por aplastamiento, sería esto. Y luego voy a revisar por desgarramiento, ¿no? Entonces por aplastamiento sale la capacidad, la resistencia nominal está dada por 2.4, sale siendo conservador, ¿no? 2.4 el diámetro de la perforación, diámetro del tornillo por el espesor T y por FU. ¿Por qué se utiliza el diámetro del tornillo? Porque es el que le va a aplastar, ¿verdad? Le va a hacer un aplastamiento, ¿sale? O sea, no se aplasta, no es el diámetro ¿cómo se dice? No es el diámetro de la perforación, sino el diámetro del tornillo o sea, es la pared del tornillo lo que aplasta sobre la placa, ¿no? Entonces, en este caso aquí tendríamos 2.4, el diámetro del tornillo es 5 octavos, el espesor de la placa es media y luego aquí tendríamos FU. ¿Sale? Se me olvidó ponerle la capacidad aquí arriba, discúlpeme. ¿Sale? Pero las placas, aquí tendría a 0 a 36. ¿Sale? Y el a 0 a 36, pues tiene a 0 a 36, tiene 2, que sería FU igual a 58 y FY igual a 36 casi.
¿sale? Serían las dos características. Entonces aquí tendría 58. ¿Está? Ese viene siendo la capacidad, entonces voy a poner 2.4 por 5 por 1 y por 58, sale entre 8 y luego entre 2. ¿Sale? Y entonces me va a dar 43.5 kips. ¿Sale? A ver si no me equivoqué. 2.4 por 5 por 58 y entre 16. 43.5. Esa sería la resistencia por aplastamiento. Ahora vamos a calcular la resistencia por desgarramiento. Aquí se me olvidó poner resistencia, aplastamiento. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pero nos quedan 10 minutos y lo vamos a acabar. Al menos esta parte, ya la siguiente parte, continuamos la siguiente clase. Por desgarramiento. Entonces la resistencia nominal aquí sería aquí le voy a poner, este es uno, este es otro. Entonces para LC1, primero calculamos para LC1, entonces la resistencia nominal sería a 1.2, un ratito, 1.2 LC1 por el espesor T y por FU. Entonces sería 1.2 LC1 nos dio 1.3125, ¿vale? Por el espesor que es media y por 58. ¿Okay? A ver qué nos da esta capacidad. Y también para LC2, ¿sale? Pues yo voy a tener resistencia nominal es igual a 1.2 LC2 TFU, 1.2 0.65 625 por media y por 58. Ok, vamos entonces a hacer el cálculo. Entonces aquí tendríamos 1.2 por 1.3125 por 0.5 y por 58. Y esto me da 45.675 kips. ¿Sale? 67.5. Y el otro en el S2, ¿sale? Pues me hace falta 1.2 por 0.65625 por 0.5 y por 58. Esto me da 22.8375. Entonces aquí lo que voy a hacer sería comparar los dos, ¿sale? Pero la resistencia, lo que le digo es, o se aplasta o se desgarra. Y entonces, por ejemplo, en el extremo, pues se va a desgarrar. O sea, en esta zona, aquí va a haber un desgarramiento. Y acá en esta zona, lo más susceptible sería el aplastamiento. En estas dos zonas. Antes de que se desgarre. Entonces, la capacidad nominal de las placas, porque son dos placas, es 2 puntos, entonces sería capacidad nominal, es decir, y aquí entonces tendría dos veces, ¿sale? 2 veces 1, 2 LC1, ¿sale? Que nos dio una capacidad de 43.5 en aplastamiento. Acuérdense que rige el aplastamiento, serían 2 veces el aplastamiento, ¿sale? Aquí tengo 2, ¿verdad? Pero acá de este lado tengo otros 2. Entonces tengo que poner otros 2 todavía. Entonces, ahí le voy a poner, si quiere le voy a poner 4. Sería 4, ¿sale? 4 por 43.5, ¿sale? Y luego sería más 2, ¿sale? O sea, de este lado, aquí y acá, más 2 de 22
.8375, pero esto es una placa. Pues esto es una placa, entonces aquí tendríamos que multiplicar todavía por 2. ¿Sale? Entonces aquí no vamos a tener ningún problema, es mucha la capacidad que tiene. Entonces sería 4 por 43.5 más 2 por 22.8375. Eso nos da, y luego tendría por 2, entonces tendría 400, eso es un chorro, ¿no? 435.35 kips. Y ya por phi capacidad nominal sería por 0.75 por 435.35, nos da 326.51. Este de aquí ya sería la resistencia, el cual es mucho, pero mucho mayor que la capacidad, perdón, que la fuerza actuante, que es de 120. Entonces no tenemos ningún problema. Mucho mayor que 120, por lo tanto, ok. ¿Vale? Ningún problema. ¿Vale? Vamos a ver bloque de corte y vamos a ver bloque de corte y vamos a ver ruptura, a ver si es cierto que pasa. Bueno, entonces hasta aquí no tenemos ningún problema. Entonces vamos al 1.5, ¿sale? Y ese sería 1.5, revisión de elementos de la conexión. Revisión de los elementos de la conexión, y entonces te lo voy a partir en dos, sería 1.5.1, este sería ruptura por tensión. Es en la conexión, ¿verdad? Porque fluencia por tensión pues no debe tener ningún problema, mire. O sea, si usted tiene 5 pulgadas y tiene un espesor de media, eso sería por 0.5, ese es el área, nos da un área de 2.5, y luego por 36, y luego por dos placas nos da 180, por 0.9 nos da 162, o sea, tenemos 162 contra 120, entonces no tenemos ningún problema de capacidad. O sea, si quiere eso se lo anoto, o sea, como un extra, ¿verdad? No es parte de la revisión. En el caso de fluencia, que es la sección J41, 41, chineras, ya empezó a pedacear esto. Entonces 41A, entonces aquí tiene el área gruesa, pues es 5 por media y por 2, son dos placas, ¿vale? Esto me da 5. Y la capacidad nominal pues sería 5 por 36, sale 5 por 36, 5 por 36 por, así tal cual, serían 180. Y la capacidad nominal ya por 0.9, 162 kilos, que es mayor que 120. Por fluencia no tenemos problema, ¿no? ¿Sale? El problema, vamos a ver, checar ruptura. Entonces déjenme, a lo mejor me voy a extender un poquito más. Un segundo, voy a pausarle tantito. Sí, prácticamente ya es hora, lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Estaba checando los tiempos y sí, tenemos bastante tiempo, o sea, yo no creo que vamos a tener problemas. Entonces, esto lo continuamos la siguiente sesión. La próxima sesión también vamos a hacer esta misma conexión, ¿sale? Nótese la cantidad de traslape que le estoy dando, o sea, el traslape que estoy proponiendo para este caso serían 6 pulgadas o 15 centímetros, sale de la placa. Entonces vamos a ver cómo nos da con el caso de soldadura, y vamos a calcular soldadura longitudinal, soldadura transversal, soldadura transversal, y una combinación de los dos sale esta misma, todo esto mismo ejemplo, ¿no? Esta de aquí le voy a poner que es una placa de media, no la vamos a revisar, pero también, ¿no? O sea,
es, ¿cómo se dice? Parte del cálculo, o le voy a poner mejor un 3 cuartos, o sea, que sea gruesita, o sea, que este espesor sea de 3 cuartos, de tal manera que no tenga que revisarlo, ¿verdad? ¿Sale? Porque si me pasa bloque de corte con media para esta, ¿sale? Pues me va a pasar para 3 cuartos, ¿sale? Y ruptura, pues tendría que reventar toda la placa, ¿verdad? Todo el ancho de la placa, todo esto, ¿sale? Todo esto hacia abajo. Entonces, me va a tener que pasar. Ya con 3 cuartos no debe de tener ningún problema. Entonces, ahí nos vamos a dejar. La próxima sesión continuamos con esto mismo. Hasta luego.